Buenas noches, bienvenidos a este Bote Pronto. Para hoy, Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás, Héctor? Muy bien, Planteo Carlos. una pregunta que me parece que es para más de los 13 minutos y medio que hacemos, pero que podríamos iniciar. A partir de lo que vimos el jueves, a partir del despliegue del cártel del jueves, ¿qué ha pasado con el crimen organizado? ¿Quiénes son estos? Si los debemos entender como los entendíamos en 2006 o en 2010 o en 2015. ¿Qué ha pasado con eso? Si sabemos quiénes son estos que en minutos bloquean una ciudad, logran su objetivo, y llevamos desde el viernes los medios diciendo todo ha regresado a la normalidad en Culiacán. No sé qué normalidad es esa cuando sabes que esa capacidad. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta, si estamos entendiendo lo que está pasando realmente o ha cambiado. Ha habido muchísima información sobre el crimen organizado en México y el narcotráfico, mucha y muy buena, de la autoridad y de los expertos y de los periodistas, realmente mucha y muy buena. Pero de pronto uno tiene la impresión de que esto que vimos o estamos viendo no tiene que ver con lo que estábamos entendiendo hasta hace, digamos, unos 2 años o 3. Como decía Monsiváis, se quería burlar, o ya no entendemos lo que está pasando, o ya pasó lo que estábamos entendiendo. Yo creo que ya pasó lo que estábamos entendiendo y estamos en una nueva situación, en la que yo diría que el rasgo fundamental es que, aunque el narcotráfico sigue siendo una columna explicativa fundamental del narcotráfico, no es la única. Y creo que para este momento no es la que más afecta realmente la vida y la seguridad de los ciudadanos. Si me pides un candidato, un delito que me parece a mí que es el que más daña hoy al candidato, a la persona común y corriente, todos, sí, pero vinculado al crimen organizado, yo diría que es el derecho de piso. Es la extorsión, la captura de territorios enteros, de ciudades enteras, de comunidades enteras que están a merced de lo que les piden los delincuentes en todos los órdenes, en el orden, empezando por el dinero, pero también en el orden de la vida familiar, del secuestro, de la violación, del rapto de mujeres. Es decir, un verdadero infierno en donde parece no suceder nada y está sucediendo lo peor, que es la captura de tu vida por grupos delincuenciales. Bueno, yo nunca he entendido lo que ha pasado. Siguen con lo de Monsiváis, pero yo creo que lo que hay que ubicar es estas modalidades del crimen organizado, incluso hasta por zona. Porque en una semana tuvimos 3 eventos terribles, los 3, ¿no? El de Culiacán sobrepasó todo lo que habíamos visto, pero digamos la manera... Ese mismo día a mí me llegó un video de Aguililla realmente pavoroso, ¿no? De cómo mataron a estos cuates. Y bueno, tienes ahí un tipo de crimen organizado extremadamente violento, extremadamente primitivo, ¿no? Que siempre han ido ahí. Tienes por ahí lo que suena a una venganza contra un grupo en Guerrero, ¿no? Donde los ajustician a 14. Sí, entonces veníamos en esas fases y de repente tienes la toma de una ciudad por una organización absolutamente impecable, ¿no? Que en cuestión de minutos tomó una ciudad media de México muy importante. Y creo que nosotros no sabíamos esa capacidad, ¿no? Y creo que todos nos asombramos de que el hijo del Chapo tuviera eso, ¿no? Ya dábamos al Chapo por perdido y no tiene un ejército capaz de reaccionar en minutos ante una evidente desorganización, que eso ahorita hablaremos del gobierno, desorden, responsabilidad, lo que querramos. Pero sí creo, el director del Noreste en un texto, se me olvidó el nombre, Antonio Valdés, creo, decía que es de Culiacán. Sí. Decía, nosotros que estamos acostumbrados a vivir con ellos, llegamos a creer en el mito del narco bueno, con el que convivías. Y ya nos enseñaron los dientes, y no es cierto, no hay, ¿no? Hay que cambiar el switch. Entonces, a lo mejor... Ya pasó lo que estaba entendiendo. Sí, lo que le entendía. Ya pasó, exactamente. Entonces, es un poco la respuesta. Quizás tenemos todos que empezar a cambiar ese chip de lo que había, porque lo que vimos fue una capacidad de fuego impresionante y de organización que no habíamos visto antes. Te cuento otra captura de otra ciudad. Sí. Que es una columna, 2 columnas de Héctor de Mauleón sobre Celaya.
Ah, claro. Correcto. En Celaya está, digamos, esto es un territorio o parte del territorio del cártel Jalisco Nueva Generación, que al parecer tienen esta misma cosa que tenían los Zetas de decirles, miren, no hay nómina central aquí, ustedes todos están en el negocio, pero cada quien se consigue en donde puede su dinero. Así es. Entonces, la consecuencia de esto para Celaya es la toma cabal de Celaya sin la espectacularidad, aunque no le faltaron momentos de lo que vimos en Culiacán. Van apareciendo evidencias de que todos los negocios, el 70% de los negocios, pagan derecho de piso. Y la cosa revienta porque le empiezan a pedir una cantidad exorbitante a una distribuidora, creo que de la Ford y de John Deere. Uno de esos dos. Que cierra, además, ¿no? Les piden 400,000 de entrada y luego 100,000 al mes. Y se niegan y entonces les disparan y destruyen la agencia y estos deciden cerrar e irse. Y en ese momento aparece que toda la ciudad está tomada y que todo el mundo paga. ¿Sabes hasta quién paga? Las iglesias. Llegan a las iglesias y les establecen un derecho de piso. Entonces, es una ciudad tomada de otro modo. De otra manera. Más silenciosamente, salvo por esa balacera, pero quizá de un modo mucho más opresivo, ¿no? Que el momento que el despliegue de un día, ¿no? Qué bueno que lo dices, Héctor, porque, a ver, lo que está claro es que esas ciudades están tomadas. Porque yo quiero saber si hoy alguien en Culiacán va a pedirle derecho de piso a un restaurante o a una concesionaria. Después de la demostración del jueves, ¿quién no lo paga? No, bueno. Es decir, oye... Bueno, te pones al corriente. Pues, y si debías lo del mes pasado, corres. Porque... Y pasa en Celaya, pasa en partes de la Ciudad de México. Pasa en partes de la Ciudad de México donde hay restaurantes, donde hay comercios, etcétera, que tienen que pagar. Es decir, va pasando cada vez. Yo creo que tienes razón. Es un delito, dicen los que saben, nuestros amigos que saben mucho de esto, muy difícil de combatir, el del derecho de piso en el extranjero. Sí. Pero yo sí creo que eso habla de un Estado que ya no tiene esa capacidad de proteger. Sí. Y ahora, y también algo que podemos ir sacando es, bueno, vuelve este comportamiento distinto de los grupos del crimen organizado, ¿no? Insisto, veamos Aguililla y veamos Culiacán, ¿no? Sí, depende de regiones, es lo que dices. Lo que digo es que aparte de lo impresionante del asunto fue que negociaron con el gobierno. Por radio, los narcos subían los videos, o sea, fue parte de lo duro, de lo impresionante de lo sucedido el jueves. Y dices, es gente que prefiere cuidar su negocio antes de hacer las matazones. Quiere cuidarlo y dice, suéltalo y no te va a pasar nada. Lo vamos a ver. Y ellos negocian y se salen, ¿no? Se quedan la noche y hacen su retirada. Y en otros tenemos cómo suben e incrementan la violencia. Como Aguililla, que es el caso de Aguililla, donde dicen 14 policías estatales adiós. Entre más fragmentado es un cártel, más salvajes son sus células. Cuando el cártel es muy poderoso y se dedicaba al narcotráfico, ese era su negocio. Pero la presión en la guerra del narco, contra los grandes cárteles y el cierre de la frontera para que no pasara cocaína por avión, lo que hizo fue expandir territorialmente a los cárteles, porque todos ahora necesitan el control de las ciudades por donde pasa su negocio fundamental y necesitan mucha gente. Entonces, como no quieren mucho dinero porque no hay nómina central, mucho de su negocio central, le van diciendo, pues tú apodérate de... Y entonces se apoderan de Coatzacoalcos, se apoderan de Villahermosa. ¿De qué se apoderan? Al principio se apoderan, pues, del crimen local, de las policías locales y del crimen local. Y cuando vienes a ver, en lugar del cártel y medio que había en el año 85 en México, el de Sinaloa y el del Golfo, hoy tienes el que parece ser el más potente, el cártel Nueva Generación, tienes el revivido cártel de Sinaloa, porque parece haber habido en este incidente que se unieron. Todo el mundo creía que el Mayo estaba peleado, y el Mayo mandó a su gente a proteger a y luego, según las cuentas de Eduardo Guerrero, que creo que es el que mejor mapea esto, hay además 280 bandas, Guerreros Unidos, los Rojos de... Son bandas comparativamente con el poder del cártel. Entonces, fragmentaste, dispersaste y llenaste la república de bandas criminales.
Sí, digo, lo que yo veo aquí es ¿qué pasa cuando subestimamos un cártel? No. Te cae encima como te cayó. Como te cayó, pero era algo, ahí sí, digamos, fue tan nuevo para nosotros como para el gobierno. O sea, yo creo que esta imagen de esos que tienen las camionetas. Las camionetas, que no parecen, las habíamos visto cuando tanquetas. dices. Y entonces entramos en una zona realmente falsa, ¿no? Que mucho se dio en la prensa internacional, que es parte del problema del gobierno. Es decir, están mejor equipados que el ejército, cosa que es absolutamente falsa. Sí, por supuesto que no. Por supuesto que el ejército está mejor organizado, mejor armado, mejor... Que esos que estaban ahí, sí. Eso sí. Sí, no sabemos qué tienen todavía en la sierra que no han sacado, de lo que enseñaron, ¿no? sí, pero no los vimos desplegar, ¿no? Entonces, creo que a lo que hemos regresado, lo nuevo que hay que ver es otra vez este sentido de indefensión, ¿no? Porque sí hubo esta esconderse del gobierno durante horas para decir cualquier cosa, mientras todos estábamos viendo todo lo que sucedía prácticamente en vivo. Sí deja una sensación de indefensión, sobre todo, no son las zonas que pasó, sino los que están pagando en otros lados y no van a querer ver eso. A ver, se nos acaba el tiempo, porque yo creo que la reflexión de hoy me lleva a pensar lo siguiente. Este gobierno ha optado por la centralización y por la construcción de una institución central, federal, fuertísima para combatir. Cuando al contrario lo que estamos viendo son estas organizaciones muy locales, muy fuertes. Es curioso que no se habla hoy en la prensa. Es más, el presidente un poco lo ha exculpado, ni del gobernador, ni del presidente municipal de Culiacán, que no sabemos de quién es, cuando estos fenómenos como la extorsión solo se combaten a nivel local. Solo a nivel local. La Guardia Nacional no tiene los elementos para ir a combatir la extorsión en una esquina de veníamos de Veracruz. Mira, ¿no? me preocupa muchísimo, Juan y Carlos, la irreflexión del gobierno en este momento. El que esto que vimos todos no haya servido siquiera para hacer una reunión o un team back a reflexionar otra vez de si ellos entienden lo que está pasando o ya pasó lo que estaban entendiendo. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Y qué es lo que tienen que hacer en lugar de ver el juego de béisbol? Sí, no, pues que se pueden las dos, ¿no? O sea, digamos... Sí, el problema es que no hay capacidad, pero grabas el video. voluntad de reflexionar. Grabas el programa. No hay voluntad de reflexionar. Porque y no es de si hubiera rectificar. la voluntad, sobra tiempo para ver a los Astros ganar la serie. Sí, que quién sabe si se ve, pero al final del día, lo que pasa es, no han admitido que el problema los rebasó y todos los vimos. No hay manera de que te puedan explicar algo que salió mal de esa manera. Oye, que salvamos la vida. Pues sí, porque las pusiste en riesgo, ¿no? Luego, oigan, hay que cerrar filas. ¿Cómo las vamos a cerrar si ni siquiera nos dices a qué? Sí, nos tenemos que ir. Además de explicarnos la reflexión. Es que ¿Por qué esto no está funcionando y qué debemos entender nuevo? Es que lo tiene que responder en defensa de su sociedad. Tiene que responder y tiene que empezar a plantearse una estrategia que funcione. Pero en defensa incluso de los suyos, del ejército. Gracias, Héctor. Gracias. Nos vemos, Carlos. Buenas noches.